Good morning. We will be reading from Buenos Matthew días. chapter 6. Vamos a leer Mateo capítulo 6, verso 19. Do not lay up for yourselves treasure on earth, where moth and rust destroy, No acumulen para sí tesoros en la tierra, but donde lay up la for polilla yourselves y el treasure in óxido heaven, destruyen y donde los ladrones se meten a robar. and where thieves Más do not bien, break in and steal. acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido And carcomen, then jump ni down los to verse ladrones 24. se meten a robar. Vamos ahora al verso 24. For either he will hate the one and Nadie love the puede other, servir a dos or else he señores, will view pues one and menospreciará a despise the uno other. y amará al You otro, cannot o serve querrá two mucho a masters. uno, despreciará al otro. Therefore, Ustedes I no say to pueden you, servir do not a walk la in vez a fear Dios y a of las what you will eat riquezas. or what you will drink. Por eso les digo, no se preocupen por la vida, qué comerán o qué Is not beberán, life more than ni por food, su and the body cuerpo, more than cómo se clothing? vestirán. ¿No tiene la vida más que la comida For they y neither el cuerpo sow más que la nor reap ropa? nor gather in Fíjense en barns, las aves del yet your cielo, heavenly Father no feeds them. siembran ni cosechan Are ni you not of almacenan more en value than they? graneros. Sin embargo, el Which Padre of you by Celestial las worrying can add alimenta. 1 cubit to his ¿No stature? valen ustedes mucho más que So why do ellas? you worry about ¿Quién de clothing? ustedes, por mucho que se Consider the preocupe, lilies of the puede field, añadir how una they grow. They neither sola toil nor hora spin. al curso de su And yet I vida? say to you ¿Y por that qué se even Solomon preocupan in por la all his ropa? glory was not Observen arrayed cómo like one of crecen los these. lirios del campo. Now No if God trabajan so ni clothes hilan. the Sin grass, embargo, les the digo que grass ni of the siquiera field, Salomón, which con today todo su is and esplendor, se tomorrow is vestía thrown como into uno the de oven, ellos. Si doeth así not viste much Dios a more la clothe hierba que you, hoy está en O el you of campo y little faith. mañana es arrojada al horno, ¿no Therefore hará do mucho not más worry, por saying, ustedes, what gente shall de we poca eat, fe? or what shall we Así que drink, no se or preocupen what shall we diciendo qué wear? comeremos o qué For after all beberemos these things the o con qué nos Gentiles seek. vestiremos. For your Los heavenly paganos Father andan knows that tras you need todas all these estas things. cosas, pero su Padre But seek Celestial first the sabe kingdom que of ustedes God las and his necesitan. righteousness, Más bien and all busquen these things shall primeramente be el added reino de to Dios y you. su justicia, y entonces Therefore, todas do not estas worry about cosas tomorrow, les for serán tomorrow will añadidas. worry Por lo about its tanto, own no se things. preocupen por el Sufficient mañana, for the el day cual is its tendrá own sus trouble. propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Good morning. So good to see you this morning, and Buenos días, es bueno verlos a todos en esta mañana. joy to be able to sing truths of our God. Es un gozo verlos a todos I want to just express my appreciation to y those quiero of you expresar mi that aprecio a prayed for todos my ustedes health. que han estado orando por mi salud. I'm teaching on healing. He estado enseñando acerca de la sanidad y putting it to Dios the test. me ha estado probando. And I want to assure you guys, I am not standing up here as your pastor because I got this all together. Y déjenme decirles que no estoy aquí enfrente como su pastor porque yo ya me la sé de todas. No, yo estoy aprendiendo. Es un reto Reconcile God's reconciliar medical doctors, el don medicine, de la medicina, el don, role la as our sabiduría physician and our que Dios healer. les ha dado And a los médicos he's a little bit y el hecho de que solamente Dios puede sanarnos. heals, and then there's Leemos estos milagros donde hemos visto and que la gente es sanada inmediatamente y hemos visto otros que tardan. the elders and asked them to anoint me with oil and La semana pasada les pedí a los líderes que me ungieran sinus infection and con aceite. Esta enfermedad ha estado afectando mis pulmones, prayed over me. mis I had vías surgery respiratorias, today, así que made an appointment to see my doctor. yo hice también una cita para ver And so a mi this doctor, Tuesday, the elders prayed for me. pero el martes I oraron, think maybe it's getting better, not los líderes oraron por mí, sure. así que fue Friday una came, I went for an recuperación appointment. He gave me medio a dramática. El prescription, viernes fui al doctor, took the prescription, and me dieron una had two prescripción absolutely sleepless nights since then. y luego después no pude dormir después de tomar mi I have to medicamento. confess, Le I'm dije, not Señor, sure how to ayúdame. sort all this out and how we No sé reconcile cómo reconciliar una cosa con la the giver otra. of all Él es good and el dador de todos los dones buenos y perfectos. medical profession. The Y perfect gift is divine healing. yo confío en que el So I'm Señor on a journey
es mi sanador, praying with me. y gracias por todos los que han estado orando por mí, y les voy a ir diciendo cómo sigo. Pero siento que Dios está extendiéndome su gracia esta mañana. Vamos a orar. Mateo, antes de seguir con Mateo capítulo 10. Thank you that your grace is not dependent Padre Celestial, te doy gracias our getting it porque all tu gracia no depende de que nosotros on us sepamos cómo hacer las cosas. knowing it and understanding it. Muchas veces no sabemos ni entendemos, pero Señor, Deserving, you bless the tú bendices al que no lo mereces, al que no lo merece, tú salvas al que no lo merece, Señor, y yo te doy gracias porque tú eres muy paciente con nosotros y eres grande en misericordia y no nos das lo que merecemos por nuestro pecado, patient Father sino que, Señor, tú eres un Padre paciente. for us as a congregation. Y te pido, Señor, que como congregación podamos aprender que todas estas cosas que nos enseñas en tu palabra, Yes, we have not been algunas de esas tenemos que confesar que no las creemos y no las hemos practicado, pero Señor, ayúdanos, enséñanos, ayúdanos a creer. Y Señor, ayúdanos a animarnos los unos a los otros, a apoyarnos en este caminar de fe, Señor. your word this morning. Again, Señor, mientras things here estudio tu palabra en esta mañana, have failed to practice and Padre, yo reconozco que muchas veces don't know how to do no sabemos cómo hacer estas cosas que suenan simples, pero son difíciles. Señor, enséñanos, danos esa forma a la imagen de tu Hijo Jesucristo, studying in the para que las cosas que estamos estudiando en tu palabra unique and that wouldn't be just things that are written no sean here. cosas únicas que solamente están escritas en papel, sino que sean parte de nuestra vida cotidiana, In our life, parte de nuestra experiencia en nuestra vida. the likeness of Jesus Christ. Moldéanos a la forma de tu Hijo Jesucristo. Te pido tu unción en el nombre de Jesús. Amén. So Matthew chapter 10, Mateo capítulo 10. Vamos a estudiar en esta mañana de los versos 9 al 15. titled it Living Without Money or Possessions. El título es Viviendo sin dinero ni posesiones. ¿Se lo pueden imaginar? Many of us in the Es inconcebible para muchos de nosotros ever noticed that there's en esta cultura. between the way the Old Hay una gran diferencia view money and possessions entre la forma en la que el Antiguo y el Nuevo Testamento ven between them el dinero y las posesiones. En el Antiguo Testamento, the Lord wants el enfoque de la tierra prometida y todo esto era algo muy diferente. and it's different En este on this Antiguo Testamento es muy diferente de cómo se manejan las cosas. promised land ¿Se acuerdan que la tierra prometida, construir with cities, un reino político con ciudades, herds and vineyards con cultivos, con viñas, defendiendo con ejército? Ese era el enfoque del Antiguo Testamento. structure covered with gold. El Antiguo Testamento vemos el templo de Dios elaborado, una estructura cubierta con oro. Sin embargo, God's blessing and were important for the task of era importante para los hijos de Dios en el Antiguo Testamento, became wealthy. era muy importante llevar a cabo esta tarea de construir el templo. Piensen en eso. Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, José, Ruth, David, Salomón, Daniel, Esther. But then you Todos ellos fueron personas and even ricas, though personas began by offering the kingdom, bendecidas con riqueza. he is teaching En el Nuevo Testamento, sin embargo, disciples for living in the church age. Jesús estaba preparando a sus discípulos para vivir en la iglesia Focused on y su enfoque no estaba en la tierra o en God is construir una nación. building No es el enfoque del Nuevo Testamento, no es construir este templo. and we're described
Porque nosotros, la iglesia, somos el templo de Dios, somos una vasija de barro conteniendo este gran tesoro que es el Espíritu Santo. Diferente a los reinos, la iglesia no tiene ejército, la iglesia no está buscando la expansión y la defensa a través de un ejército armado. Sabemos nosotros que no peleamos contra carne ni sangre, sino que nuestra batalla es espiritual. Nuestro enfoque como iglesia es hacer discípulos, construir una comunidad de gente como el pueblo de Dios. Somos peregrinos y extranjeros pasando por este mundo con una misión. En el Nuevo Testamento tenemos un nuevo mensaje. Dice, no hagan tesoros en la tierra. Ay de los ricos, y benditos sean los pobres, bienaventurados. Y llama a sus seguidores a hacer tesoros en el cielo y ceder sus riquezas terrenales. Por lo tanto, Jesús establece una economía totalmente diferente para la iglesia, para sus seguidores. Porque ahora ya no estamos estableciendo el reino, estamos estableciendo la iglesia. Nosotros, en ese sentido, somos diferentes a los personajes del Antiguo Testamento. Ellos estaban buscando las riquezas terrenales. Así que en el estudio de hoy vamos a ver estas palabras que el Señor les enseña a sus discípulos, y ya me imagino que ha de haber sido muy difícil para sus discípulos entenderlo, porque ellos tenían este enfoque del Antiguo Testamento del que ya les expliqué. Mateo capítulo 10, el Señor estaba comisionando a sus discípulos en esta comisión. Verso 12. En el verso 5 dice, Jesús envió a estos 12 con las siguientes instrucciones. No vayan por el camino de paganos, ni entren en ciudades samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y prediquen el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y expulsen demonios. Den gratuitamente lo que gratuitamente recibieron. La mayoría de esta enseñanza se aplica para nosotros hoy mientras llevamos a cabo la gran comisión. Pero vamos a ver las siguientes instrucciones que el Señor dio más adelante, y la mayoría de esto se aplica a nosotros hoy. Verso 9. No lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Así que Él está preparándolos para enviarlos a esta misión a corto plazo, de ciudad en ciudad, por todo el área, proclamando el reino de Dios. Y dice, no lleven oro, ni plata, ni... Eso era el equivalente al dinero. En aquella cultura, el equivalente es como traer tu tarjeta de crédito o débito para comprar. La plata o el cobre era como para comprar cosas más del diario. Pero el Señor dice, no lleven oro ni plata, ni siquiera cobre, o sea, las monedas de más bajo valor. No lleven nada de dinero. Llevar su mochila, por ejemplo, llevar su bolso es como llevar su mochila, o llevar donde puedas llevar una ropa extra, un cambio extra. No, el Señor les está diciendo,
Viajen ligeros, solo con lo que traen puesto. ¿Por qué? Giving them this instruction. ¿Por qué les está dando esta instrucción? Line of verse 10 says, La última línea del verso 10 dice, porque el trabajador es digno de su alimento. that in Esto return significa for their service on que mission, their basic needs would be provided for them. a cambio de Going on this ir en la misión, el Señor va a proveer, el Señor va a preocuparse por eso. verse 8, Pero recuerden, en el verso 8, ellos no pueden cobrarles a aquellos que les están brindando el servicio. people for your services. Now in verse 9, En el verso 9 they can't bring any supplies along with them. dice, no pueden llevar nada con ellos, no pueden llevar How's this going to work? una comida, Keep in mind that Jesus un snack para el camino. disciples No, el Señor assignment. This los está entrenando para algo. is Este es parte de la tarea, de lo que están aprendiendo. that you need to learn. Esto es algo que ellos necesitan aprender. Learn to live simply. They had to learn to put Ellos necesitan aprender a vivir simple, no poner su esperanza en que ellos puedan proveer para ellos mismos, sino que su esperanza está en que el Señor provea para ellos. Jesus had taught this way of living in El Señor Jesús les ha enseñado esto ya en el Sermón del Monte, pero ellos nunca habían vivido de esta manera. Entonces, no saben cómo hacerlo en la práctica. Por eso es que el Señor los manda a la práctica. Mateo capítulo 6. he said in the Sermon on the Mount. Algo que el Señor ya les había enseñado en el Sermón del Monte. Matthew chapter 6 Mateo capítulo 6, verso 11. like this. Give us this day Dan our daily bread. pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. So trust me, Jesus said. Así que Without any way of confía providing for yourself, en mí y yo voy a proveer. provide. Trust your Father to provide. In Matthew 6 verse Mateo 24, 3, Jesus taught them, 6, "No one 24. can serve El Señor les dice, nadie puede servir a dos amos. serve God." No puede servir a Dios y a las riquezas. And so the disciples, Así que los discípulos no money with them, no podían llevar dinero con ellos y ahora están aprendiendo en esta misión a depender de Dios para que Él supla todo lo que ellos necesitan en lugar de que el dinero supla lo que ellos necesitan. Mateo 6:31, Jesús ha enseñado a sus discípulos, por tanto, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto, pero that he's sending us off with nothing. el Señor está enviándolos sin nada y van a irse y no van a llevar nada para comer o para vestir o para beber. Están preocupados. Ojalá que sí estaban usando ropa, ¿verdad? Goes on to say, Verso 32 dice, porque la gente anda tras todo esto, pero but seek first the su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. It's going to require them to put into practice. El Señor quiere que lo pongas en práctica. Tú estás cómodamente sentado en el salón de clases aprendiendo y sí, está muy bien la teoría, pero ahora vas a la práctica, vas por varios días en medio de extraños, Man, sin dinero, esperando que Dios provea. Ay, no, es difícil. we need to ask ourselves, Necesitamos preguntarnos have we y learned ver, through experience ponernos en sus zapatos y pensar cómo lo haríamos nosotros. ¿Seríamos capaces de confiar en el Señor, de que Él nos proveyera si no tenemos dinero ni ningún ingreso? we'll give you the opportunity. Y si no has tenido la oportunidad, créeme, Dios está listo para ponerte en práctica, Verse 14, para que tú pongas en práctica esto. preach the gospel should live from the gospel. Dice la palabra que aquellos que predican el Evangelio también deben de vivir del Evangelio. But by trusting the Lord to provide. Ellos tienen que They were also being taught to confiar en el Señor. También tienen que confiar en el Señor para que les enseñe a vivir simplemente. 1 Timothy chapter 6
Primera de Timoteo, capítulo 6, versos 6 al 8. Dice que la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que si tenemos nuestro sustento y abrigo, contentémonos con eso. Y el Señor nos va a dar la oportunidad de experimentar esto. Y nuevamente, miren cómo Jesús está preparando a sus discípulos para el éxito en esta misión. Mateo 10, verso 9. No lleven consigo oro, ni plata, ni cobre, ni mochila para el camino, ni 2 túnicas, ni calzado, ni bastón, porque el obrero es digno de su alimento. Una de las cosas más prácticas que podemos hacer para prepararnos para cualquier misión que venga en la vida es pedirle al Señor que simplifique nuestra vida. Por ejemplo, orar: Señor, ayúdame a vivir como si este mundo no fuera mi hogar. Ayúdame, Señor, para que mi tesoro esté seguro en el reino tuyo. Ayúdame, Señor, a vivir ligeramente como si fuera peregrino o extranjero, para dejar todo aquello que me está deteniendo en mi carrera. Señor, enséñame a vivir sin ataduras a este mundo. Líbrame de pensar que este mundo es mi vida. Ayúdame a reconocer que no estoy aquí para quedarme en este mundo. Ayúdame, Señor, a dar de tu gracia a los demás. Señor, rescátame de pensar que todo lo que tengo en mis manos es para mi propio placer. Ayúdame, Señor, a saber que yo solamente soy un administrador de todo lo que tú me has dado y no es para mí, sino para usarlo en la misión que me has dado. Y cuando comparamos estas enseñanzas con el Antiguo Testamento, vemos que algunas de estas cosas que Dios ha mandado son principios que no son absolutos. Los principios absolutos son aquellos que tenemos que aplicar, como por ejemplo, vivir simplemente, no cobrar por enseñar el Evangelio. Todo esto es algo absoluto, pero otras instrucciones son específicas para esta tarea y no necesariamente principios universales que debemos de seguir. Por ejemplo, a pesar de que el Señor nos va a pedir cosas, a pesar de que hay cosas que el Señor nos va a pedir que hagamos, exactamente como les pidió aquí a los discípulos que lo hicieran en el capítulo 10, como cosas de no llevar dinero y esas cosas, o no llevar mochila o maleta. Esto se aplica solamente, por ejemplo, a esta misión, pero no era algo absoluto, porque no siempre el Señor dio esta instrucción. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, vemos que el Señor les dio a sus discípulos una instrucción diferente, completamente opuesta a la primera misión. Lucas 22:35. Esto es un día antes de la crucifixión. Luego Jesús les preguntó: cuando los envié sin bolsa ni alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? Y ellos respondieron: nada. Funcionó, ¿verdad? Fuimos sin nada y todo lo que necesitamos el Señor proveyó. Pero fíjense lo que dice el verso 36. Entonces Jesús les dijo: pues ahora el que tenga bolsa que la tome.
junto con la alforja, y el que no tenga espada, que venda su capa y se compre una. So there's a lot going on there, but Hay algo que está sucediendo aquí diferente, the way the Lord pero el ejemplo es solamente para ver que el Señor tiene diferentes that's the way órdenes para la misión que están llevando a cabo. Cada persona tiene una tarea diferente y no siempre el Señor nos va a dirigir a hacer lo mismo que en el pasado. learn to be led. Cada tarea es diferente y tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos dirija. Por ejemplo, Usually el apóstol Pablo believers in his ministry. usualmente era, With his own hand, el Señor le proveía para su ministerio a través de otros creyentes, the gospel free pero charge. cuando ese Absolute principle, you always give it free ese apoyo de los hermanos no existía, el Señor for you. le dejaba que él trabajara con sus propias manos haciendo y vendiendo tiendas para que proveyera para sus necesidades y él siempre tuviera dinero para For seguir dando el evangelio. ministry tour, if they had no money Así que for restaurants, imagínense a estos discípulos, si no tenían dinero para un hotel o un restaurante, ¿dónde iban a dormir o dónde iban a comer? strangers. Bueno, Look at what ellos estaban entre extranjeros, entre extraños. that the Lord would connect them with people Vamos a ver lo que sigue. El Señor, prepared to support them in all the towns. Él era el que iba a proveer. Ellos tenían que confiar en el Señor. Fíjense lo que dice el verso 11. En cualquier ciudad o aldea a la que lleguen, busquen a alguien que sea digno y quédense allí hasta que salgan. The implication, La implicación aquí es que there's going to be people out there whose house you can stay in. va a haber gente, There's going to be people en- whose hearts have been va a haber gente que les va a ofrecer un lugar y va a haber gente que va a estar preparada para recibirlos. ¿Quiénes son estos que la Biblia menciona como alguien que sea digno para aquellos que se queden? The only thing that makes anyone worthy is La having implicación es que in Jesus Christ. And so in this alguien context, their mission digno es alguien que ha humillado su corazón para recibir a Cristo. he's offering the kingdom. The kingdom is at hand. El Señor está ofreciendo Context, a worthy el reino está cerca. ¿Quién es digno? Aquellos que estuvieron abiertos a este mensaje de que el reino está cerca, de que Cristo es el Rey y están listos para recibirlo como su Señor en su hogar. believe the message. Ellos creyeron el mensaje, entonces son dignos del They may reino. never have heard the gospel before. Tal vez nunca habían oído el mensaje, pero cuando lo oyeron, estuvieron abiertos y receptivos a él. Chapter 16. Fíjense en el ejemplo de Hechos capítulo 16, I'm going to look at verses 14. versos 14 y 15. Lydia was a woman who lived in Philippi. Lidia, una mujer que vivía en Filipos, era un ejemplo de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos para esperar cuando vayan a las misiones. Verso 14. Certain woman named Lydia heard us. She was Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: if you have judged si ustedes consideran que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense allí. so she Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. judged me to be faithful to the Lord, or in other words, if you have Si ustedes consideran que he sido fiel, en otras palabras, si ustedes consideran que soy digna, vengan a mi casa y quédense conmigo. Pero el Señor había preparado su corazón. not only had the Lord opened Así her que heart to no solo el Señor había preparado su corazón para creer en el mensaje, sino que había preparado su corazón para estar en su casa. De hecho, les rogó que se quedaran en su casa.
Fíjense en el final de Mateo 10, el capítulo que estamos estudiando. Al final del capítulo, Jesús concluye con sus instrucciones, verso 40. El que los recibe a ustedes me recibe a mí. Interesante, ¿verdad? Y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Y el que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Eso es importante. Fíjense, ¿qué está diciendo? El que recibe un profeta, tenemos un mensaje para proclamar, estamos llamando a la gente al arrepentimiento, porque somos profetas del Señor. Dice, el que recibe al profeta recibirá igual recompensa que el profeta. El que lo recibe en su casa y lo alimenta y lo hospeda recibirá la misma recompensa que el mismo profeta que fue a proclamar el Evangelio. Y sigue diciendo, el que reciba a un justo, porque es justo, recibirá igual recompensa que el justo. De cierto les digo que cualquiera que le dé a uno de estos pequeñitos, aunque sea un vaso de agua fría, por tratarse de un discípulo, no perderá su recompensa. Fíjense que al llevar nuestra misión, la gran comisión del Evangelio en este caso, no todos tenemos la misma tarea, porque no todos son evangelistas, no todos son predicadores. Sin embargo, todos tenemos un papel importante en esta gran comisión. Los 12 que fueron sin nada no podían hacer su trabajo sin aquellos que compartieron su casa o su comida con ellos. Y a donde quiera que ellos fueron a predicar, el Señor preparó a aquellos creyentes que tenían una casa, que tenían comida, que tenían lo necesario para compartir con estos 12. Romanos capítulo 12. Después de Hechos, vamos a Romanos capítulo 12, verso 6. Vamos a leerlo de la Nueva Versión Internacional porque tenemos poco de claridad. Dice, porque así como en un cuerpo hay muchos miembros, un cuerpo tiene muchos miembros, Romanos 12:4, y estos miembros no tienen la misma función, verso 5. Así, también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a los demás. Eso es importante. No es como que yo soy solo, yo no necesito a nadie ni nadie me necesita a mí, no. Somos parte de un cuerpo. Verso 6, ya que tenemos diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si tenemos el don de profecía, usémoslo conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Servicio es abrir tu casa, servir a los discípulos, compartir la palabra. Están usando sus dones. Si tienes el don de enseñanza, enseña. Si tienes el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Esa es una forma de dar cuando dar alimento a otros, y esta es una forma generosa en estos tiempos. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo con alegría. Es decir, el Señor nos está instruyendo a usar nuestros dones en la gran comisión. Todos tenemos parte en ello. Y es importante reconocer que no todos somos evangelistas.
No todos tenemos este don de hablar, pero todos podemos contribuir con algo. Dios está explicándolo aquí y les está diciendo a los discípulos, miren, ustedes van a ir con esta misión y ustedes van a encontrar personas que van a ayudar, que van a contribuir en el ministerio. Primera de Corintios capítulo 12. La semana pasada vimos un poco de esto. Primera de Corintios 12:28, hablando de los dones espirituales. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. El Señor está mandando a los apóstoles, a los profetas, a los maestros y luego están los que hacen milagros y los que sanan. Y ahora esos los vimos la semana pasada. Y ahora los que ayudan, aquellos que ayudan incluyen a los que abren su casa, suplen transporte, ayudan a aquellos que necesitan algo en forma práctica, ayudan y apoyan a aquellos que son profetas y maestros, los que administran y los que tienen el don de lenguas, todos aquellos que dan, que hospedan, que preparan comida, que suplen lo necesario, todos están haciendo un sacrificio por la misión, todos están contribuyendo, no solo los que están predicando, sino todos están haciendo su parte en este ministerio. Todos tienen diferentes tareas, pero todos van a recibir la misma recompensa. Unos tienen trabajos para apoyar a aquellos que van a las misiones, como Caitlin. Ella dejó su trabajo aquí para ir a otro lugar a llevar el evangelio. Otros tienen un trabajo estable para poder apoyar a aquellos que van a las misiones. Otros dan la privacidad de sus hogares para proveer hospitalidad para aquellos que han sido enviados. Hay una aplicación que podemos ver que posiblemente venga a nuestra sociedad aquí en Canadá, en el cual aquellos que hablan las verdades de Dios puedan perder su casa, pueden perder su empleo por el evangelio y van a necesitar a alguien que los invite a su casa. Aquellos que tal vez serán perseguidos y van a ser grandemente recompensados por el Señor, pero también aquellos que les suplan, aquellos que los inviten a su casa, porque dice el que recibe un profeta, porque es profeta, recibirá igual recompensa que el profeta. Mateo capítulo 25. El Señor está describiendo lo que va a suceder cuando regrese a juzgar este mundo y a establecer su reino. Mateo capítulo 25, el verso 34. Y entonces el rey, ese es Jesús, cuando regrese, dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me cubrieron, estuve enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a visitarme. Entonces los justos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recibimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? No me acuerdo de esto, Señor. ¿Cuándo sucedió todo esto?
Y el verso 40 dice, y el rey les responderá, de cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, por mí lo hicieron. You did it to me. This is part of what Jesus is referring to in the next verse. A esto es a lo que el Señor se refiere en los siguientes versos. Hay una bendición espiritual para aquellos que han sido enviados a la misión. Pero aquellos que no reciben, que no ayudan, que no apoyan y que se les ha pedido el apoyo, ellos sufrir una pérdida tremenda. Mateo 10:12. Al entrar en la casa, saluden. Si la casa es digna, recibirán la paz que ustedes les deseen. Si reciben el mensaje, si creen el mensaje, si lo reciben a ustedes, esta paz es aquella de la cual se dice shalom. Es una paz, pero también es una forma de bendición. Es una forma de decir que algo bueno venga sobre su familia. Sigue diciendo el verso, pero si no es digna, ese deseo de paz se volverá a ustedes. Si alguien no los recibe, ni oye sus palabras, porque no todos van a recibir, ¿verdad? No todos van a recibir el mensaje del Evangelio. Ya lo veremos más adelante. Va a haber oposición en el mensaje, en el ministerio. Pero si alguien no lo recibe ni oye sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacúdanse el polvo de los pies. De cierto les digo que en el día del juicio el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra será más tolerable que para aquella ciudad. Sacudir el polvo de tus pies era un símbolo de una ruptura de una relación o de darle la vuelta a una persona. Es decir, como si ellos dijeran, yo me lavo las manos de esta situación, no tengo responsabilidad de lo que te suceda a ti y no voy a compartir el día del juicio, cuando venga el juicio sobre ti, yo no voy a tener responsabilidad de lo que a ti te pase. Eso significaba el hecho de sacudir las plantas de sus pies. Y esto era lo que el Señor Jesús les había instruido, esta acción similar a lo que decía en Mateo 7:23, cuando dijo, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor les daba esta instrucción para sacudir el polvo de sus pies, indicando que la gente de esa casa o de esa ciudad habían rechazado el mensaje de Jesús, y a causa de esto, a causa de haber rechazado y rehusado a estos discípulos que habían venido en su nombre, estos estaban descalificados de las bendiciones del Señor y condenados a enfrentar la ira. El paralelo de los versos 14 y 15 es Mateo 25, 41-46, donde se habla de todas estas bendiciones que el Señor le dará a aquellos que había bendecido al más pequeño de ellos. Pero Mateo 25, 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer,
Tuve sed y no me dieron de beber. Fui forastero y no me recibieron. Estuve desnudo y no me cubrieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Ellos a su vez le preguntarán, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre? ¿Cuándo con sed o forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y él le responderá, de cierto les digo, que cuando no lo hicieron por uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo hicieron. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Así que mucho está en juego en cómo respondemos al Evangelio. Hay dos opciones, vida eterna y el reino de los cielos o castigo eterno en el infierno. Y lo que cada persona experimente será determinado por la respuesta que hayan dado a Jesucristo o a su Evangelio. Lo que hiciste a los más pequeños, a mí lo hiciste, y lo que no hiciste para ellos, a mí no lo hiciste. Tal vez lo podemos simplificar, pero hay algunas preguntas. ¿Qué pasa de todos? ¿Qué pasa con todos aquellos que nunca oyeron el Evangelio? Bueno, todos hemos sido llamados a simplificar nuestro estilo de vida por el bien de darnos a nosotros mismos nuestro tiempo, nuestras posesiones a las misiones. Reconocer que no somos de nosotros mismos, que somos solamente administradores. El Señor nos está usando para ser discípulos. Y cuando somos llamados a hacer esto por el Señor, necesitamos estar dispuestos a ir sin dinero, sin posesiones, confiando que el Señor moverá los corazones de los otros para proveer para nosotras, para nuestras necesidades. Este es un mensaje que puede cambiar nuestras vidas. El destino eterno de muchos depende de esto. ¿Qué hacemos cuando les presentamos este Evangelio en el nombre de Jesús? Padre Celestial, te pedimos que cambies nuestro corazón y alinees nuestra voluntad, nuestro pensamiento, nuestros hechos con tu voluntad, Señor. Y Padre, confesamos que no podemos hacer esto por nosotros mismos, pero te damos gracias, Señor, por que tú nos capacitas, porque tú nos das, para que tú nos des el poder, Señor, para la misión a la cual nos has llamado. Señor, la batalla es tuya. Nosotros vamos, pero tú, Señor, eres el que pelea por nosotros, el que nos capacita. Señor, no tenemos nada que ofrecer. Tú suples todo. Y nosotros confiamos. Señor, aumenta nuestra fe y líbranos de buscar nuestro gozo, nuestro placer, nuestro propósito en las cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, a fijar nuestros ojos en Cristo y correr la carrera que tú has trazado para nosotros con perseverancia. Dependemos de ti, Señor, para que tú nos capacites y nos ayudes a correr hasta el final. Señor, ayúdanos, Señor, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer. En el nombre de Jesús. Amén.